Diciembre del año pasado se nos informó que había irregularidades en el puerto de Tuxpan, Veracruz. El señor presidente nos instruyó y entró la Unidad de Inteligencia Naval a hacer un trabajo de más o menos 2 semanas y se detectó, en efecto, que había evasión, no había robo de combustible, evasión fiscal en el puerto de Tuxpan. La línea amarilla es el tránsito por donde deberían de circular todas las pipas. Aquí está el barco y de ahí se deberían de seguir por esta línea azul, que aquí es donde está el recinto fiscalizador. Bueno, lo que hacían estos elementos, entraban las pipas, las dejaban en esta área y en la madrugada, más o menos entre 2 y 5 de la madrugada, cargaban aquí en el muelle y de ahí salían directamente sin pasar por el recinto fiscalizador. Ya cuando se implementó este operativo, que fue más o menos a partir de marzo, bueno, lo que se llegó a la conclusión es lo siguiente: habían barcos, llegaban más o menos entre 2 y 3 barcos por mes. Su pedimento de carga, ellos manifestaban que iban a descargar 50,000 litros de combustible, es diésel sobre todo, 50,000 litros de diésel y realmente descargaban entre 200 y 300,000 litros. Con este operativo se logró, ellos pagaban más o menos, fíjense, la cantidad de 322,000 litros o barriles de combustible y pagaban más o menos 50 millones. Cuando se implementó este operativo la primera vez, pagaron 250 millones de pesos, todo lo que se escapaba. A partir de la fecha ha arribado un solo buque y ya se le cortó todo ese tipo de cuestiones ilegales que hacía. E incluso hubo un buque que iba arribando cuando pues, lógicamente le informaron que ya no se podía hacer esto. Se trasladó ese buque vía Panamá hasta Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas está fondeado. El Lázaro Cárdenas no es un puerto que esté autorizado para hacer este tipo de descarga de diésel, de combustible. La administración portuaria empezó a trabajar para lograr cumplir con todos los requisitos que deberían existir y ya están descargando ese combustible después de 2 meses de que ese barco se fue. De ese tamaño era el negocio. Lo que se detectó ahí en Guanajuato, teníamos inicialmente la trayectoria del ducto en el cual le estábamos dando vigilancia. A través del seguimiento y del análisis de las tomas clandestinas que se iban descubriendo, identificamos que había tomas que por coordenadas se salían de la ruta que teníamos marcado, que seguía el ducto. Estuvimos haciendo o viendo cómo estaba esas ubicaciones y eso nos llevó a descubrir que había derivaciones, tubos que derivaban de la trayectoria principal y que pues eran los que estaban empleando la delincuencia. Ya con esta información estuvimos en contacto con Pemex y ya nos dieron una información de que existen algunos otros que en su momento se llegaron a emplear dentro del abastecimiento por ductos que quedaron fuera de servicio, pero que la delincuencia los emplea o los había estado empleando para poder robarse el combustible. Entonces, hace unas semanas descubrimos uno que era bastante largo esa derivación y así hemos ido detectando esas derivaciones. También hubo una derivación en Hidalgo, también de igual manera, con similares condiciones de lo que se identificó ahí en esta parte. Mañana hablamos más. Muchas gracias.